joven rico, quien cumple la ley, pero idolatra sus riquezas. El joven rico, aunque cumplía los mandamientos desde joven, sentía un vacío espiritual y buscaba la vida eterna. Pero cuando Jesús le pidió que dejara todo y lo siguiera, el joven se fue triste porque amaba más sus posesiones que a Dios, demostrando que el dinero era su ídolo. Jesús utiliza esta metáfora para mostrar que es imposible para un rico entrar en el reino de Dios por sus propios medios, enfatizando que la salvación es obra de la gracia de Dios, no del mérito humano. La salvación requiere poner a Dios por encima de cualquier cosa material. Pablo explica la doctrina de Cristo centrándose en la justificación por la fe, no por obra de la ley, destacando la muerte y resurrección de Jesús como el medio de salvación y reconciliación con Dios. Pablo es el discípulo que más entendió y escribió mensajes de Cristo. Pablo fue enseñado por el Espíritu de Cristo. Las enseñanzas de Pablo, encontradas principalmente en sus epístolas, enfatizan la gracia salvadora, la unión a los creyentes con Cristo a través de las enseñanzas de la palabra de Dios como un mensaje de salvación universal, rompiendo barreras entre judíos y gentiles. La parábola del joven rico se asocia a la doctrina de Pablo, particularmente porque dice que la salvación es por gracia y no por obras. La explicación en Romanos está en Romanos y en Gálatas 2:16. El joven rico intenta ganar la vida eterna mediante el cumplimiento de la ley, o sea, las obras. Pero Jesús le demuestra que la verdadera salvación requiere fe, desprendimiento de ídolos, que son las riquezas, y entrega total. Jesús muestra que la observancia externa no equivale a la transformación interna ni a la salvación. Pablo enseña que nadie se justifica por las obras de la ley en Gálatas 2:16, lo cual refleja el fracaso del joven en confiar solo en sus méritos. La parábola del joven rico es un archivo comprimido que tiene muchas enseñanzas escondidas y que requiere un estudio profundo y analizado y descodificado. Cuando el joven rico preguntó a Jesús, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El joven, demostrando diligencia y sumisión al arrodillarse delante de él, Jesús le aclaró al joven que el único bueno era Dios y que no había nadie bueno aquí en la tierra, mostrando el pecado que mora en la humanidad. Jesús hace ver la condición del ser humano como pecador y que estamos condenados al infierno, que es posible que es posible que el hombre no es posible que el hombre se salve por sí mismo. Jesús le demuestra al joven rico la maldad del ser humano. Por eso vino Jesucristo como superhéroe para salvarnos. Jesús sabía que el joven rico cumplía con los mandamientos de la ley, también que quería ser exaltado por cumplir los mandamientos. Pero Jesús lo confronta diciéndole que solo una cosa le faltaba, que le diera, que le dijo, ve y vende todo lo que tienes y que se lo diera a los pobres, y lo invitó a coger su cruz y seguirlo. Estas palabras pusieron muy triste al joven rico porque él tenía soberbia y desprecio por los pobres, lo que demuestra que el dinero activa lo que tenemos en nuestro interior. Por eso estas palabras fueron ofensivas para él. Se sentía superior por sus riquezas e hizo que saliera a flote toda la maldad guardada en su interior. El dinero compra muchas cosas, pero no sirve para entrar al reino de Dios. Cuando Jesús le dijo, toma tu cruz y sígueme, era un llamado de Jesús al apostolado, a la entrega total, implicando morir a él mismo, renunciar al egoísmo, la comodidad y los deseos propios para vivir en obediencia a Dios. Significa asumir el sacrificio diario y el compromiso de seguir sus enseñanzas, incluso en el momento de dificultades. Todos los apóstoles dejaron todo por seguir a Jesucristo. El llamamiento no es para todos
Es para personas exclusivas escogidas, para los que confían en Él. Las riquezas detuvieron el apostolado del joven rico. La idolatría al dinero no dejó que le sirviera a Dios. Las excusas son mentiras disfrazadas. El amor a Dios es servirle. Toma la cruz. Subirse en la cruz y crucificarse significa morir al yo egoísta, renunciando a los deseos pecaminosos y estar dispuestos a sufrir o entregar la vida por seguir a Jesús. Implica un compromiso diario de sacrificio, negación personal y obediencia. Mateo 16:24, esto está en Mateo 16:24, Marcos 8:34 y Lucas 9:23. Pablo vio la cruz, se subió en ella y murió para el mundo, porque cuando uno muere todo queda atrás. Hacer morir al hombre natural, que son los odios, rencores, resentimientos, orgullos, etc. Morir al yo, negarse a sí mismo. Sufrir por la fe, morir a los deseos pecaminosos, seguir a Cristo, vivir para Cristo. Ese fue el resumen que hice, pastor. Por favor, una oración. Vamos a orar. Bueno, hermanos, vamos a disponer nuestro corazón en esta mañana para entregar este día y para agradecerle al Señor. Padre Celestial, hoy quiero agradecerte, Padre Santo, por todas tus maravillas. Gracias, Señor, porque eres un Padre amoroso, misericordioso, que nos lleva de tu mano. Gracias por todas las bendiciones que todos los días nos entregas, Señor. Solo respirar es una bendición. Gracias, Padre, porque tú abres los caminos, las puertas. Señor, porque tú eres nuestro guía. Hoy, Padre Santo, queremos pedirte perdón si en algún momento hemos fallado delante de ti, hemos pecado, Señor, con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Quiero darte, Señor, pedirte perdón por cualquier pensamiento negativo que hayamos tenido y que dificulte esa relación contigo. Señor, queremos estar delante de tu presencia, conocerte, amarte y recibirte en nuestro corazón, que esta semilla crezca y fructifique. Padre, quita todo velo que impida que esta palabra que tú nos das día a día, este pan de vida, llegue a nuestras vidas y a nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender el mensaje de tu palabra. Señor, bendice al pastor Fernando, que se dedica todos los días a enseñarnos y a guiarnos bajo la dirección de tu palabra, porque tú eres nuestro maestro y él es el apóstol que tú has puesto delante de nosotros para que nos guíe. Gracias por su vida, Señor. Gracias por todas las bendiciones. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas de nuestras vidas y nos guías. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén, amén y amén. Muy buenos días. Saludo a toda la iglesia de Israel, a sus miembros. Saludo a los que están estudiando, a los que pasaron y se levantaron y dijeron, queremos aprender más. Felicito a cada persona que quiera aprender más de Jesucristo. Eso es diligencia. Eso es inteligencia. Felicito a aquellas personas que se hacen preguntas, el por qué y para qué. Me parece fabuloso porque en ese estudio es de investigación, es de entender y comprender por qué Dios nos dejó un libro llamado Biblia por los seres humanos, por qué Dios quiere que estudiemos de ese libro, el Machán, que está en Machán, y fuera de eso tenemos que aprender el Shema. El Shema es, oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y dice la Escritura que debemos de estudiar este libro de día y de noche. Muy poca gente sabe que es un mandamiento que debemos de estudiar la Escritura y que debemos de estudiarla inclusive más que un estudio secular. Eh, He aprendido a través de los tiempos que el estudio bíblico debe de ser esforzado, debe de ser diligente, debe de ser repetitivo.
Yo tengo un hermano que en Colombia ha llegado a lo máximo que se puede llegar en estudios. Él es doctorado en economía, investigador y escritor. Imagínense el nivel que tiene ese hombre, que es profesor universitario de pregrado y posgrado. Ese no le han metido el título debajo del brazo como muchos de acá, presidentes que compran títulos. No, ese sí estudió y se esforzó y pagó sus estudios. El doctorado le tocó 7 años, el pregrado 5 o 6 años, la maestría le tocó como 2 o 3 años, y fuera de eso todo lo que he investigado. Y estuvimos viviendo un tiempo y él me quedó mirando y me dijo: Fernando, veo que usted estudia más que yo, veo que usted estudia más que yo, porque él me estuvo analizando y estuvimos escribiendo, y él vio el amor que yo le tenía a la escritura. Y eso no nació de la noche a la mañana, nació de haber encontrado algo delicioso, algo verdadero, algo hermoso, que es la palabra de Dios. Al principio uno desconoce e ignora los secretos de la escritura. Tiene chismes, tiene murmuraciones, contradicciones, apatía a lo espiritual o los espíritus malignos que hay dentro de uno. Pero cuando uno comienza a crecer espiritualmente y comienza a leer el libro que es de Dios, porque es palabra de Dios y el único verdadero que la prueba, cuando tú comienzas a entenderle, comienzas a adquirir fe. Yo antes de comenzar a estudiar el libro, yo creí que yo tenía fe, y eso era mentira. Yo tenía un sistema de creencias. La fe es algo más. La fe no es inherente en el hombre. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe está en Jesucristo. Entonces, muchas personas ignoran esto y no saben que la fe se siembra como se siembra una semilla. Por eso Jesús dijo que la fe era como un granito de mostaza, que a la verdad era lo más pequeñito, pero termina siendo el árbol más grande de todos. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque usted vino y debe entender que usted vino a estudiar. Usted debe entender que yo no estoy hablando de mí mismo, que estoy hablando es de Dios, y Dios es el que está hablando a través de su palabra y está enseñando verdades espirituales, psicológicas, eh, sanadoras, de justicia. Entonces, el que estudia la palabra va a recibir una información de datos, una fuente, un software nuevo para transformarlo. Si usted se conecta en la fe con lo que está escrito, yo le garantizo que va a haber una transformación. Yo le garantizo que va a haber una nueva manera de ver las cosas, de ver el mundo. Va a haber una manera metacognitiva de entenderte y entender las personas. Ya no vas a operar tan solamente en lo automático, vas a ser reflexivo. Dios te va a dar un espíritu de inteligencia, de sabiduría. Son 7 espíritus, dice la Escritura. Entonces, no estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que lo más importante es estudiar, entender y comprender. A eso se le llama observación. A observar por qué nos comportamos así, por qué hemos fracasado, por qué las personas actúan así, por qué no somos capaces de capturar información si tenemos lo mismo que los demás, porque otros son más inteligentes que nosotros o otros menos inteligentes que nosotros. Entonces, todo esto es de capacitación y preparación. Estamos estudiando y descodificando la parábola del joven rico. Muy poca gente sabe que la Biblia fue escrita en parábolas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo está casi lleno en parábolas. Cuando estudiamos al joven rico,
ahí hay doctrinas o enseñanzas de Jesús claras para darnos a entender y comprender que lo mejor del ser humano, aunque tenga dinero, no se puede salvar. Lo mejor del ser humano, aunque tenga dinero, no se puede salvar. La parábola del joven rico enseña que las enseñanzas de Dios son contrarias a los anhelos y a las enseñanzas del mundo o del sistema. Cuando en la Biblia se dice usted amó más al mundo, muy poca gente entiende que es un sistema de pensamiento, un gobierno mental, y creen que es el globo terráqueo y no es así. Entonces, Dios nos va a liberar de un sistema porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso el que comienza a estudiar la palabra comienza a tener libertad. ¿Y de qué nos hará libre, pastor? Esa es la pregunta. De una enfermedad que viene el hombre contaminado y que esa enfermedad se llama ignorancia, oscuridad, temores, miedos y muchas cosas más, pecados, soberbias. La palabra de Dios es el antídoto, como el agua y el jabón, para lavar nuestra mente y entenderlo. Hay cosas en el transcurso de la vida que quiere esclavizar al hombre y enseñorearse de él. Y en la enseñanza del joven rico es la revelación casi del tercer estado del corazón, donde la palabra de Dios dice que el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas crecen más rápido y ahogan la palabra de Dios. Y al ahogarse la palabra de Dios, se está ahogando el reino de Dios dentro de ti, porque el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla. El reino de Dios es la prosperidad. La semilla, ¿qué significa? La información genética, lo que quita el hambre y provee y trae riqueza. Imagínate que la semilla trae cosas nuevas, trae frutos, trae alimento. Entonces, el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y en este análisis de la descodificación de la parábola del joven rico, se nos enseñan cosas para ser liberados de nada ni menos que la mayor idolatría que tiene el hombre, que es el amor al dinero. ¿Lo sabían? El amor al dinero o el amor a las cosas es lo que trae los apegos. Y esto es difícil de entenderlo para una mente que no esté ejercitada. Me he dado cuenta que cuando uno a veces habla, y más Dios, que es más perfecto todavía en todo, uno es un niño, cuando Dios habla en su perfección, la gente no le puede comprender porque está atado a sus ambiciones, a sus deseos, a sus pasiones. Entonces, cuando Jesucristo habla de desprenderse para ser libres, muchas personas aún quieren guardar basuras como rencores, resentimientos, como celos, como quererse dueño de las cosas, como quererse la última Coca-Cola del desierto. Y viene Dios y nos desinfla. Imagínense que el joven rico llegó con una actitud de alegría, de velocidad, corriendo, sin go, y vino tan feliz. ¿Y cómo se fue? Triste, porque él quería salvarse según sus propias fuerzas y no permitió que Dios lo salvara como Dios proveyó salvarnos. Se nota en el joven rico una incapacidad para salvación. Les voy a colocar un video. He estado trabajando. Este video es explicativo sobre el joven rico. Entonces, por favor, colocar atención a este video. Puede girar su celular para que pueda ver mejor el video y las imágenes. Muchas gracias. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los encuentros más reveladores de toda la Biblia, la historia del joven rico. Y es que es un relato que de verdad nos obliga a pensar en el costo real de la vida eterna y en lo que significa seguir un llamado hasta el final. Y todo arranca con esta pregunta, que, es una de las más importantes que alguien se puede hacer. Y ojo, no la hace cualquier persona.
Estamos hablando de un joven que en apariencia lo tenía absolutamente todo. Riqueza, una buena posición y una moral que parecía perfecta. Es justo esa búsqueda, esa necesidad de seguridad eterna, lo que pone en marcha toda esta historia. Bien, vamos con la primera parte. El texto nos cuenta que este hombre llegó corriendo y hasta se arrodilló delante de Jesús. ¡Qué imagen! Hay una urgencia, un respeto. A simple vista uno diría, este es el candidato perfecto, la clase de seguidor que cualquiera quisiera tener. El joven se acerca a Jesús llamándolo Maestro Bueno, o sea, con el máximo honor posible. Pero la respuesta de Jesús es inesperada. En lugar de aceptar el cumplido, de inmediato pone el foco en la única fuente de bondad verdadera, Dios. Desde el primer minuto, Jesús eleva la conversación. Esto no se trata de moral humana, se trata de un estándar divino. Y aquí es donde la historia da un giro tremendo, porque Jesús no se queda en la superficie, para nada. Va mucho más allá de las respuestas que uno esperaría para sacar a la luz el verdadero problema, el apego que este hombre tenía en el fondo de su corazón. Primero, Jesús lo pone a prueba, por así decirlo, con los mandamientos que tienen que ver con cómo tratamos a los demás. Es súper interesante que se enfoque justo en esos, en la ética social. Y la respuesta del joven, bueno, es de una confianza total en sí mismo. Esta frase es clave. El joven está convencido, segurísimo de su propia rectitud. Él cree que ya cumplió con su parte. Su seguridad en su historial de buena conducta es lo que crea el contraste perfecto para lo que está a punto de escuchar. Pero fíjense en esto. Justo antes de soltarle el desafío más radical, el texto nos regala este detalle que es increíblemente profundo. La exigencia que viene ahora no nace del juicio, sino del amor. Es que, precisamente porque Jesús lo amó, le dijo la verdad que necesitaba oír, no la que simplemente le hubiera gustado escuchar. A ver, imaginemos la tensión de ese momento. Después de toda una vida de cumplir las reglas, escuchar esas palabras, una cosa te falta. Esta frase lo cambia todo. Revela que la vida eterna no es como una lista de tareas que uno puede ir tachando. Hay algo mucho, mucho más profundo en juego. Y aquí está el desafío, que viene en dos partes que no se pueden separar. Primero, una renuncia total a su seguridad aquí en la tierra, a eso en lo que él confiaba, para invertir en un tesoro en el cielo. Y segundo, un llamado a un compromiso absoluto, a seguir a Jesús por un camino de sacrificio, que se simboliza con eso de tomar la cruz. Este es el punto culminante, y la verdad, es un momento muy triste en la historia. La palabra afligido nos deja ver el conflicto que tenía por dentro, pero al final, su apego al dinero fue más fuerte. El tesoro que podía ver y tocar le tapó la vista del tesoro celestial, y se fue triste, eligiendo la seguridad de sus riquezas en lugar de la aventura de seguir a Cristo. Pero que el joven se haya ido no es el final de la historia. Al contrario, Jesús aprovecha ese momento para dar una lección poderosísima a sus discípulos, que seguro estaban viendo todo con la boca abierta. Les va a enseñar algo radical sobre el dinero y la salvación. Y aquí Jesús aclara algo fundamental. Ojo, el problema no es el dinero en sí mismo. El problema es la confianza que se pone en el dinero. Es que la riqueza da una ilusión de que uno no necesita a nadie, de que es autosuficiente. Y eso se vuelve un obstáculo casi imposible de superar para la fe. Y para que no quede ni la menor duda de lo difícil que es, Jesús usa esta metáfora, una exageración total diseñada para ser absurda, para impactar. La imagen del camello y la aguja es memorable a propósito. Quiere pintar un cuadro de algo que es imposible, al menos desde nuestra perspectiva humana. La reacción de los discípulos es de total asombro, casi de desesperación. Piensan, a ver, si alguien como este joven, que es bueno, que es devoto, no puede salvarse, entonces, ¿qué esperanza nos queda al resto? Su mundo, donde muchas veces se pensaba que la riqueza era una señal de bendición de Dios, se acaba de venir abajo. Y esta es la respuesta final de Jesús, el punto clave de toda la enseñanza. La salvación no es algo que logramos nosotros, no es un premio que se gana por portarse bien o que se compra con dinero, no, es un milagro. Es una obra que solo la gracia de Dios puede hacer. Al oír esto, Pedro no se aguanta y salta. Él marca el contraste y dice algo como, «Oye, pero nosotros sí lo hemos dejado todo». Básicamente, está pidiendo que le confirmen que hicieron bien. Y esto le da pie a Jesús para explicar la increíble paradoja de las recompensas que les esperan a los que sí aceptan el llamado. 100 veces más. Esta es la sorprendente promesa, casi matemática, del reino. Jesús no está hablando de una simple compensación, no,
Está hablando de una multiplicación abundante para todos los que se atreven a dejar sus seguridades por amor al Evangelio. A ver, echemos un vistazo a este balance. Lo que se sacrifica en lo material, en lo familiar, se recibe multiplicado 100 veces más en este tiempo. ¿Cómo? A través de una nueva comunidad, la iglesia. Pero Jesús es muy honesto. Esta bendición viene con persecuciones. Y la recompensa final en el futuro es la vida eterna. Al final del día no hay pérdida, es solo un intercambio glorioso. Y con esto llegamos a la gran conclusión, la frase que lo resume todo. Jesús establece un principio que pone de cabeza el sistema de valores del mundo. Lo que aquí consideramos éxito, estatus o poder, en el reino de Dios funciona de una manera completamente distinta. Y esta comparación lo deja clarísimo, ¿no? Es la gran inversión. El joven rico, que era el primero a los ojos del mundo por su decisión de no soltar sus posesiones, termina siendo el último. En cambio, los discípulos, los que lo dejaron todo y eran vistos como los últimos, reciben la promesa de ser los primeros, de heredar las verdaderas riquezas del reino. Es un cambio total de prioridades. Y así, el relato nos deja con esta pregunta. Una pregunta que resuena hasta hoy. El desafío del joven rico va más allá de su tiempo y nos obliga a cada uno a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿cuál es esa única cosa? ¿Esa posesión? ¿Esa idea? ¿Esa zona de confort a la que nos aferramos y que nos impide vivir la plenitud de un tesoro celestial? La respuesta, como lo descubrió este joven, lo cambia absolutamente todo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, seguimos. El engaño de las riquezas no es que usted no quiera tener dinero. Esos son cosas normales, que las personas quieran dinero y es muy bueno que lo tengan y ojalá que lo tengan por toneladas. Pero entonces hay que entenderlo, que el dinero no es Dios, que el dinero no se debe de amar, sí se debe de cuidar. La pregunta es, ¿para qué yo quiero dinero? Cada persona anhela dinero para cumplir sus anhelos, sus deseos. Entonces vamos a escuchar un momentico sobre una disertación. ¿Por qué demonio hay detrás de la codicia, detrás del dinero? ¿Qué cadenas y qué cárceles psicológicas hay para las personas que no estén preparadas para tener dinero? Él no veía el dinero como algo malo en sí mismo, sino como un rival potencial por nuestra atención y devoción. En el griego original del Nuevo Testamento se usa a menudo la palabra mamón, isi, tratándola casi como una deidad que compite con Dios. Aquí tienes los pasajes clave donde Jesús desenmascara el engaño de las riquezas. 1. El peligro de la distracción. En la famosa parábola del sembrador, Jesús explica por qué muchas personas que escuchan un mensaje espiritual terminan abandonándolo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mateo 1:22 de la tarde. La revelación. Las riquezas actúan como una planta trepadora. No te matan de golpe, sino que te asfixian, quitándote el tiempo y la energía espiritual. 2. La imposibilidad de la doble lealtad. Jesús enseñó que el corazón humano no está diseñado para dividirse de forma equitativa entre lo material y lo eterno. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24 de la mañana. La revelación. El dinero tiene una tendencia a pasar de ser un siervo a convertirse en un amo. Jesús nos advierte que es una ilusión creer que podemos adorar a ambos. 3. La falsa seguridad de lo material. En la parábola del rico insensato, Jesús habla de un hombre que acumuló tanto que pensó que su vida estaba asegurada por muchos años. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15 del día. La revelación. El engaño aquí es creer que tener más equivale a vivir más o estar más seguro. Jesús nos recuerda que la vida es frágil y no se puede comprar. 4. La dificultad de entrar al reino.
Tras el encuentro con el joven rico, quien no pudo desprenderse de sus bienes, Jesús dejó una frase que dejó atónitos a sus discípulos. ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lucas 6:24 de la tarde menos 25. La revelación. La riqueza crea una autosuficiencia ilusoria. El rico siente que no necesita de Dios, y esa es la trampa más peligrosa. Resumen de la perspectiva de Jesús. El engaño, la realidad de Jesús, las riquezas dan seguridad. Solo Dios es el sustento verdadero. El dinero es neutro. El dinero busca tu adoración, mamón. La felicidad está en acumular. La paz está en la generosidad y el desapego. ¿Te gustaría que Pastor, esto está complicado. Resulta que el joven rico vino corriendo a los pies de Cristo, pero corriendo, buscando lo que le faltaba, lo más importante. Una cosa te falta, dijo Jesús. Anda, vende todo lo que tienes y ven, sígueme. ¿Qué es lo que estaba deteniendo que el joven rico siguiera a Jesucristo? Lo que tenía dentro de su interior, no tanto las riquezas, lo que había en su corazón. La palabra de Dios enseña que la salvación comienza con el nuevo nacimiento, con cuando Dios nace dentro de vos. Si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. La parábola del joven rico da unas enseñanzas tan impresionantes que descalifica a todos por justicia. Todas las personas, si fuera por justicia, estamos condenados al infierno. Hay un salmo que dice, Señor, ¿quién estará delante de pie, delante de ti? Quiere decir justo, ninguno. Resulta que todos los que estamos aquí fuimos salvos por misericordia. La misericordia y la bondad unidas se llama gracia, que es Jesucristo. Nosotros fuimos salvos por compasión de Dios, por amor. Por eso Jesús miró al joven rico y le amó. El joven rico estaba enredado, enzarzado. ¿Cuántas personas hoy, si no tenemos ese conocimiento que nos da luz y entendimiento, cuántas personas hoy están enzarzadas en poderes y dominios que creen que dominan todo, como creen que son dueños de todo y viven en una burbuja? ¿Quién me podría leer aquí? O voy a buscarlo yo. Voy a darle un ejemplo del poder de las riquezas y el engaño de ellas. Y esto lo aprendí observando. Esto está en Eclesiastés, capítulo 6, versículo 1. Hermana Clarinés, si me lo encuentra, me lo lees, por favor. Eclesiastés 6, 1. Bueno, lo voy a leer yo. Y mire lo que dice la Escritura. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Un mal muy común entre los hombres, está diciendo el varón de Dios. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra. Y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Eso es durísimo. Una vez con mi señora fuimos a una finca, había un hombre rico ahí, y toda la gente con ese hombre disimulaba. Hola, patrón. La mujer le traía el tinto. Y mejor dicho, todo el mundo lo halagaba. Camioneta último modelo. Era un tipo muy rico. Pero cuando el hombre volteó, comenzaron las murmuraciones. La mujer dijo, ojalá que se muera. Y usó palabras despectivas de ese ser, yo no sé qué, yo no lo amo, yo lo traiciono, yo lo engaño. Cuando cualquier hombre que me proponga, lo engaño.
Vivo con él es por la necesidad. Los trabajadores lo mismo, todo el mundo lo mismo. Ese hombre creía que tenía lealtad, fidelidad, no era un pobre rico. Y ese mal es muy común. Ese mal es muy común. Nosotros anhelamos ser ricos, 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 ricos. Aleluya. Entonces, este mal al dinero es una mentalidad que le hace creer al hombre que es superior. Entonces, aquí el problema no es la riqueza, es la actitud del corazón de poner la confianza en algo pasajero. Sí es bueno hacer riqueza, yo no estoy hablando en contra de la riqueza, por amor de Dios, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del engaño que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, Dios en esta parábola magistral del joven rico comenzó a hablar de lo que la gente cree que es bendición. Ser bendito no es tener riquezas materiales. Ser bendito es tener riquezas espirituales, que las demás vendrán por añadidura. Ser rico, como por ahí un sabio dijo, es ser feliz con lo que uno tiene. Y me he dado cuenta que yo poderme aquí, sentarle, hablarles a ustedes y hablarle al mundo de Jesús, produce felicidad. Estar aquí tomándome un vasito de agua de ajo con limón me hace feliz. Estar aquí respirando, ya estoy feliz, contento y en paz. Tengo una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Tengo un jardín interno sembrado en tranquilidad. Ese es el jardín del alma. Estoy muy tranquilo. Aunque quieran venir tormentas, la palabra de Dios las calma. Eso es vivir en plenitud. Yo no me puedo comer 10 almuerzos al día. Si los comiera me haría daño y aún así no podría. Estoy feliz comiéndome un almuerzo. Estoy feliz y dando gracias por un desayuno. Hoy, un amigo casi se muere ayer. Lo atacó una enfermedad, estamos orando. Tiene un cáncer terminal, estamos orando. Y usted se levanta, ese hombre se levanta todos los días y dice, gracias Señor, hoy no me fui. Gracias Señor, porque hoy no tuve dolores. Y cuando nosotros sentimos la escasez y recibimos la provisión, damos gracias porque a veces nos llenamos de orgullo y de soberbia. ¿Cuántas veces tú te has levantado y le has dado gracias a Dios porque abriste los ojos? Le diste gracias a Dios porque respiraste. Le diste gracias a Dios porque tenés salud. Yo le cuento, yo casi me muero con un problema de un cálculo que me tapó. Y cada vez que yo orino, doy gracias a Dios. Y la gente dirá, ese es un maleducado. Pero no se dan cuenta que poder hacer, orinar o hacer del cuerpo es una gran, pero gran bendición. Estar sano ya es una riqueza. Poder orarle a Dios y decirle gracias, eso es espectacular. Bueno, ya vimos la parte donde por las personas llevar tantas maletas que quieren irse al cielo con las maletas de riqueza y no saben que eso se queda aquí. En toda hortica vamos a ver otro contraste. Y esto lo han usado personas corruptas para implicar sus políticas, para implicar y darle convalidez a la pobreza. Entonces, hay una teología que se llama la teología de la liberación y es subversiva, porque muchas ideologías han querido abusar o buscar convalidación en lo escrito. Pero la palabra de Dios es precisa y exacta. Entonces, ahora hay grupos religiosos que le dan a la pobreza un estatus de salvación, queriendo decir lo que Jesús nunca dijo, que para ser salvo entonces se necesita ser pobre. Mentira, mentira, mentira.
Ni la riqueza ni la pobreza clasifican para que tú seas salvo. Para nada. La salvación no depende ni de tu mucha riqueza, ni de que tú seas muy, muy pobre. Para que de pronto los que estén escuchando digan, es que yo estoy en escasez, he sufrido mucho en mi vida, entonces yo merezco, o Dios me está buscando porque yo he sufrido mucho en mi vida, y entonces Dios está con los pobres y no con los ricos, y entonces comienzan estas luchas de clases, y entonces comienzan a decir estupideces, opiniones que no aparecen en la escritura, pero creen que están ahí porque su mentalidad le hace ver cosas que no son. La palabra de Dios revela que la salvación es gratuita. Entonces, dando a entender que sea rico o sea pobre, se puede recibir. Qué buena noticia. El Evangelio es la buena noticia de Jesucristo hacia la humanidad. El Evangelio nada ni menos que es la historia de Jesús, la comprensión de que Jesucristo vino a morir por nosotros, que lo único que debe hacer el hombre es un pacto con Dios, y es un pacto que debe ser de un pacto verbal de aceptación. Y ahora también están atacando mucho la oración de fe o la oración de entrega. Entonces nosotros tenemos que hacer un pacto de aceptación, pero un pacto que salga de la boca y se crea con el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay muchas personas que no son sinceras, prometen cosas y no las hacen. Hay personas que no tienen palabra. Con esas personas uno no cuenta para nada, y mucho menos Dios. Mi papá me dijo, y eso es enseñanza de los abuelos, lo más valioso de un ser humano es lo que diga, lo que hable, lo que prometa, lo cumpla. Por eso lo vemos en Dios. Dios no miente. Dios no dice mentiras. Sus promesas son en el sí y en el amén. Dios es firme con lo que dice. Pero hay personas que no tienen palabra para nada, que dicen promesas y no las hacen. Arrepiéntanse los que están en esas circunstancias. Por ejemplo, he aprendido a través de Dios y de los hombres y de mis abuelos, de los padres, he aprendido a tener palabra. Que si está en mí hacerlo, lo hago. Ejemplo, cuando a mí me invitaban a la iglesia, yo decía, cuando decía sí, era sí. Cuando decía no, era no. Pero ¿cuántas personas uno invita y dicen sí? Una palabra que uno, listo, ya se recibió, va a venir. Y cuando uno venga y no llegó, el problema no es mío, el problema es esa persona insincera y mentirosa. Y ojo, y hablo esto no porque me ofenda, porque no vayan a la iglesia, sino será así para todo. Esa es la pregunta. Si le miente a Dios, ¿cómo no le mentirá a los hombres? Esa es la pregunta. Inclusive Dios da una parábola de dos hijos que mandó uno a trabajar a la viña, y uno le dijo, no, no voy, pero se arrepintió y fue. Y al otro le dijo, vaya a la viña. Y el otro dijo, sí, sí, voy, papá. Y no fue. ¿Quién hizo la voluntad? Entonces, en el pacto de la gracia, Dios se debe recibir. Se debe recibir y saber que lo que estás prometiendo se debe cumplir, porque Dios cumple lo que promete. Y si tú no cumples lo que prometes, pues invalidaste el pacto. Nunca lo sellaste y lo firmaste con tu corazón. ¿Cuántas personas han hecho la oración de fe y no lo sellaron con la fe de creer y permanecer en él? Por eso necesitamos personas íntegras, personas que lo que hablan lo cumplan. Por eso yo me acuerdo todos los días que mi vida
no me pertenece. Yo subí a la cruz. Yo ya entendí que mi vida no me pertenece porque se la entregué a Jesucristo. Y si mi vida no me pertenece, tampoco mi cuerpo, tampoco mi boca, tampoco mis bienes le pertenecen a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando lloré, yo quería morirme. Y dije, en vez de matarme, porque los que han recibido mucho llamamiento han querido suicidarse por el peso del mundo, entonces yo dije, no, yo voy a entregar mi vida a Jesucristo porque Él me la va a guardar mejor que yo. Entonces, el que me venga a pedir que le entregue el alma, yo le diré, no puedo, porque ya tiene dueño. Como una vez se me presentó el diablo y me pidió que la adorara, y eso es entregar el alma. Y yo le dije al diablo, no, no puedo. Yo tengo un amo y Señor que es Jesucristo. Esa es mi convicción y mi verdad hasta ahora. Entonces, la pobreza no clasifica tampoco para ser salvos. Usted ser pobre o necesitado, que mucha gente tiene esa idea circular, que porque usted es pobre, entonces Dios tiene que ayudarlo o tiene que guardarlo. No, Dios solamente cumple sus promesas en Cristo Jesús. Y Pablo se dio cuenta cuando oró a Dios y le dijo, quítame esto. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Quiere decir, bástate solo lo que te prometí en Cristo, que es todo, porque mi poder se perfecciona en vuestras debilidades. Entonces, ¿qué hago yo para ser salvo? ¿Qué hago yo para ser salvo? Esa fue la pregunta del joven rico. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? El Evangelio la responde. Esta pregunta no es por tu esfuerzo propio, es por aceptar la provisión que Dios te da. Es venir a sentarte a la mesa a comer de la Santa Cena, de comer de Cristo. Dios te da a comer de Él. La salvación, por eso en San Juan 6:28 dice que qué haremos para hacer las obras de Dios. Y Jesús respondió, que creáis en el cual Él ha enviado, quiere decir en Jesucristo. Entonces, entender esto es fundamental. El joven rico era un pobre, ciego, desventurado y desnudo. No era más. A nuestro lado es una locura decir que es pobre, ciego, desventurado y desnudo, porque no lo vemos donde es su final. ¿Cómo termina uno? El rico más rico, ¿cómo termina? A veces desnudo, tirado en una camilla haciéndole una necrosis, en un cementerio, metido en un hueco, en una tierra, a veces con ropa que ni son de ellos. Termina uno así, tirado en un lugar frío. El físico termina ahí, donde devuelve polvo. Entonces, yo ya entendiendo eso, teniendo la idea tan clara del fin de mi vida como humano, aunque seamos dioses, como hombres moriremos, dice la Escritura. Cuando uno ya entiende el final de la película y el nuevo comienzo, entonces uno ya comienza a hacer tesoros en el cielo. Ya comienza uno a ganar galardones y coronas de justicia. Yo sé que esta vida es temporal. Si usted no se ha dado cuenta, usted todavía está enredado en el mundo. Por eso a mí me gusta predicar en la casa del luto, donde personas fallecen, porque es a veces donde las personas despiertan y se dan cuenta que no van a durar toda la vida. Se dan cuenta que la persona que está ahí se le adelantó o se nos adelantó. Y entonces uno comienza ya a reflexionar
sobre la vida eterna. El joven rico no hizo proyecciones. Él sabía de una vida eterna, pero no sabía que la vida estaba en la sangre de Jesús, que la vida eterna está en Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. No hay otra manera. Y a veces la verdad incomoda. Como siervo de Dios, aprendiendo del Maestro en esta prédica, Jesucristo, porque amó al joven rico, le dijo la verdad. Le dijo la verdad y lo quería liberar de todo su idolatría que tenía dentro del corazón. Y Jesucristo lanzó un diagnóstico y un mandamiento que yo creo que ninguno de los que están aquí, porque yo no juzgo al joven rico, pudiera cumplir. Hay gente que se burla del joven rico. Digo, no, no puedo cumplir, porque son burladores. Pero es que lo que pidió Jesucristo es radical, es la vida. Recibir mandamientos de alguien que me mande. Para nuestra rebelión interna es terrible. Muchas personas yo he visto que se congregan, pero tienen entronado su yo. Dios no le vale nada. Lo buscan como proveedor, pero nunca como el que les enseña o como el que les manda. Porque si yo acepté a Jesucristo como Señor, en otras palabras, recibí a alguien que me va a direccionar y me va a mandar y que me va a reprender. Eso es lo que estoy recibiendo. Entonces, el Evangelio a veces tiene que decir verdades incómodas. A veces nos va a exhortar, nos va a decir, mira, por el camino que estás mal, arrepiéntete. Lo que estás haciendo disgusta a Dios y le molesta. Y hay gente que no soporta soberbias que Dios se le meta en la vida. Pero es que Dios se nos metió al corazón. Hay gente que no le gusta, quieren tener su cueva, quieren tener sus escondrijos. Y en Dios no hay doblez. Aquí en Dios no hay oscuridad. En Dios no hay cuzumbos solos. En Dios, usted está invitando a Dios a vivir dentro de tu corazón. Mucha gente no ha entendido que esto es intimidad. De esto es de compartir nuestra vida con Jesucristo interior. Morir al yo quiere decir al ego, a tu sistema de creencias, anhelos, codicia y avaricias. Por eso la vida espiritual, esto no es de ser cristiano o seguidores o solamente ir los domingos o leer un rato la Biblia. No, esto es mucho más. Esto es que Cristo se forme en nosotros, que la mente de Cristo destruya la mente natural y se implante en nosotros. Por eso esto es pérdida de control, pero un control falso que teníamos, porque según los estudios bíblicos, el que controla la mente del hijo desobediente, a los hijos que están en desobediencia, es Satanás. Entonces, entender todas esas verdades espirituales nos lleva a mucha reflexión, a muchos pensamientos. Por eso cuando Jesucristo vino, cambió el paradigma de creencias y ellos dijeron en el 26 de Marcos 10:26, dice, ellos se asombraron nomás diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Imagínense, más de 1500 años de escritos, de lectura, de congregaciones del pueblo judío y no sabían que la salvación estaba en Jesucristo. Creían que la salvación estaba por el comportamiento de unas leyes escritas por fuera, de mandamientos como amar a Dios sobre todas las cosas, como no robarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y esos son mandamientos
que si las personas los cumplen van a vivir muy bien, sin problemas, e inclusive les va a guardar la vida en muchos de sus casos, pero no implica que yo conocer la ley y cómo debo de comportarme, no implica que haya una transformación interior dentro de mí que solamente lo puede hacer el Espíritu de Cristo. Por eso la ley no la puede usted colocar como idolatría, como salvación. No, la ley simplemente es una información de comportamiento, de bendición y castigo. De los que se apropien de esa ley, pues van a vivir en paz. Pero resulta que el primer mandamiento de la ley es incumplible porque se trata del amor. Y el amor está en Cristo, en su paquete, en su información genética, porque Dios es amor, el árbol de la vida, y eso viene resumido en la semilla de Cristo. Por eso estos estudios te van a revelar, te van a aclarar, te van a hacer entender, como yo estoy entendiendo, de que las obras las tiene que hacer Jesús dentro de mí. Pero yo tengo que también manifestar esas obras. Pastor, pero si la Biblia dice que yo no soy salvo por obras, ¿no sería como contraproducente usted venirme a decir que nosotros debemos de tener obras? Buena pregunta. Pues lógico que sí. Y más todavía porque teníamos sembrado un palo seco. Ahora tenemos una vid que debemos de producir las uvas, que es amor, gozo, paz, benignidad y templanza y mansedumbre. Y esto lo hace el árbol de la vid. Por eso podemos entender ahora Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios capítulo 2 y vamos a comenzar ya a introducir doctrinas bíblicas. Vamos allá a comenzar a usar a Pablo en las cartas paulinas, porque ya ha habido un oído de ustedes muy delicado, los felicito, muy diligentes, han aprendido a oír. Y entonces dice la escritura así, Efesios 2, lo voy a leer desde, vamos a leerlo, del 8, 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ha llegado tantos problemas gramaticales que la gente dice, ya, es que yo fui salvo por gracia. Y entonces yo le pregunto, el versículo lo dice ahí, que fuiste salvo por gracia, pero ¿quién fue el que te salvó? ¿La gracia o Jesucristo? Y ha llegado a ser tan cerrado de mente, que no saben que Jesucristo es el regalo inmerecido. Que cuando se habla la palabra gracia, es Jesucristo en su expresión de regalo. Y entonces confunden y hacen doctrinas de la gracia, separando a Jesucristo, que es nuestro regalo. Qué grado de confusión tan terrible. Entonces dice, porque por gracia sois salvos. También podría decir porque por Jesús somos salvos. Por medio de la fe, quiere decir creer en Él. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, cuando muchas personas le dicen, no, es que no fuimos salvos por obra, para que nadie se gloríe, resulta que hay personas que solamente le queda esta parte A y no complementan con la parte B, y me encontré con pastores que predican la doctrina de la gracia y resulta que no quieren ninguna obra, no quieren orar. Y mucha gente ignora que hay obras de la carne y obras del espíritu. Que si Dios sembró lo espiritual dentro de mí, una obra del espíritu sería amar. Una obra del espíritu sería perdonar.
Una obra del Espíritu es la fidelidad hacia Dios. Una obra del Espíritu sería gozo. Esas son las obras del Espíritu, los frutos. Entonces, si yo soy gozoso y agradecido, canto alabanzas, adoraciones. Si yo amo a Dios, comienzo a amarme a mí mismo y amar a mi prójimo, y ese amor se desborda como si fuera un vaso y comienza a salir fuera de mí, rompe el egoísmo y comienzo a amar a mi prójimo como a mí mismo, dando a entender que Dios me está derramando amor y me está llenando mi vaso y yo estoy siendo derramado y estoy derramando a otros ese amor infinito de Dios que no tiene límites. Entonces, si usted tiene obras del Espíritu, frutos, pues se tienen que manifestar como cuando usted siembra un árbol, llegará el tiempo que el árbol cogerá cosecha. Y cuando se coge cosecha, nosotros vamos a los árboles y comemos del fruto. Y qué delicioso comer esas uvas chilenas. Y qué delicioso es comer de una persona espiritualmente fructífera que está dando frutos. Qué precioso es recibir esas personas que aman, que sirven, que colaboran. Qué alegría con esas personas que estén fructificando, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, me he encontrado con personas que no entienden la Biblia o entienden intermedio, y entonces dicen, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces ven que no deben amar, no deben de servir, porque ya fueron salvos. Entonces creen que si hacen obras, van a estar en contra de Dios o se van a gloriar porque están obrando. No, es que hay que diferenciar de qué árbol está dando, de qué árbol sembrado dentro de ti estás dando el fruto. Esa es la respuesta. Esto no puede ser tan simplista. ¿De qué estás dando fruto? ¿De la zarza? ¿De pronto por vanagloria, para ser reconocido? ¿O de pronto del amor de Dios y estás dando de sinceridad? Esto es un estudio que voy a desarrollar más por la confusión de muchas personas. Inclusive, el pastor amigo mío, cuando yo entré, él tenía esa confusión y como creía esto, él vivió una vida desordenada. Él creyó, se volvió antiley y él creyó que pecar era normal, que ya era salvo, aunque estuviera pecando, o la doctrina de salvos siempre salvos, y era tal el pecado y en su imaginación que creía que todo era lícito, como Pablo lo dijo, todo me es lícito, no todo me es permitido. Él no usaba la parte, la última, todo me es lícito, no usaba, no, todo me es permitido. Y entonces fue un hombre promiscuo, asaltaba la barda. Yo tengo en mi vida ya, he puesto cercas en mi vida y no voy a permitir pasarlas. No voy a permitir pasarlas y no quiero pasarlas. Y fuera de eso le coloco protección. Tengo cosas que en mi vida ya son tabú, quiere decir prohibidas. Y usted también ya tiene que comenzar a tener cosas que ya no debe volver a hacer. Usted ya tiene que determinarse a entender que usted es templo de Dios. Quiere decir que la divinidad de Dios, que Dios mismo está dentro de ti. Mucha gente a veces entra a un lugar de congregación con ese respeto a ese lugar, porque sabe que ahí se habla de Dios, pero ¿por qué no respetas más tu cuerpo donde Dios verdaderamente habita? Esa es la pregunta que queda hoy. ¿No te das cuenta que tú eres templo de Dios? Que la presencia de Dios está dentro de ti. Amén. Bueno, vamos a detener esta enseñanza hoy. Quiero hacer varias preguntas. Tengo un cuestionario que ese después lo desarrollaremos, pero quiero escuchar sobre esta enseñanza que quedó hoy. Amén. Que quedó hoy. Y
Esto nada más es un preámbulo. Hay cosas más fuertes o más sustentadas bíblicamente. Solo toqué varios temas de la parábola del joven rico. La parábola, ¿qué significa? Dios coloca esta historia para que tú te puedas ver en ella como en un espejo, saber si estás en la condición del joven rico o si estás en la condición de pobreza y qué es lo que te está impidiendo verdaderamente seguir a Jesucristo. ¿Cuál es tu excusa? Si está en juego nada ni menos que la vida eterna y tu alma. Está nada ni menos que el cielo o el infierno. Estas decisiones son fuertes y son de mucha valía. Yo le doy gracias a Dios porque yo tomé la mejor decisión de seguir a Cristo. Hay un tema, una canción que dice, yo he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Y mucha gente canta ese corito y se emociona, pero no sabe que ese coro salió de un mártir donde lo cogieron en un pueblo donde no permiten que se adore al Dios verdadero. Y cogieron las hijas y le dijeron, ya no siga más a Cristo. Y él cantaba esa canción, he decidido seguir a Cristo, le mataron las hijas. Le colocaron la mujer, renuncia a Cristo, la matamos. Dijo, no, he decidido seguir a Cristo, mataron a la mujer. Lo cogieron a él, lo torturaron y él decía, he decidido seguir a Cristo. Amén, porque esto es vida eterna. Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de Dios y de los ángeles. Y negar a Dios, no tan solamente como Pedro, que lo negó de boquilla, pero hay personas que lo están haciendo peor, lo están negando con sus propias acciones. Le dejo esa reflexión. Entonces comencemos con Diana Carolina, que va a entrar a trabajar. Gracias. Buenos días, Diana. Hola, pastor, buenos días. Gracias. Bueno, mm, pues continuando con la reflexión del día de ayer, eh, hoy quedó más claro la importancia de separar, o sea, realmente lo que es importante es el comportamiento de las personas, ¿sí? Independientemente de que tengan dinero o no, ¿sí? La palabra es muy clara, dice que solo los ricos, solo perdón, al contrario, que los que son ricos no entrarán al reino de los cielos, ¿cierto? Pero muchas veces hay un dicho muy muy real, que no hay nadie más pobre que un rico. Eso es un dicho muy real, ¿sí? Entonces es donde nos quiere llevar la palabra, que es que lo más importante es el comportamiento, la búsqueda de la palabra, de conocer a Dios, de conectar con Él, independiente de si tenemos riquezas materiales aquí en la tierra, de construir esas riquezas espirituales, de buscar esa conexión con Él, de que Él sea todo para nosotros. Al final esa es la reflexión y esa es la invitación que usted nos hace, independientemente, porque aquí no estamos hablando de dinero, sino que estamos hablando de lo más importante, que es la conexión con Él, de sembrar esa semilla en nuestro corazón, de actuar como se debe actuar, ¿no? Porque no solamente lo que hemos hablado siempre. Todos escuchamos, de alguna manera nos llegan mensajes, pero no actuamos, no cambiamos el actuar. Entonces, la importancia de cambiar nuestro actuar, de
de trabajar en nosotros, de realmente hacernos una evaluación y decir y saber y tener claro qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y qué tenemos que cambiar. Y eso solamente definitivamente lo da la palabra. No, no es tan fácil uno reconocer los errores de uno cuando uno no tiene a Dios en el corazón. Amén. Te voy a regalar el Salmo 19, porque lo Bueno, que pastor. acabas de decir es bíblico. Salmo 19, eh, para complementar lo que dijo la hermana, en el Salmo 19, que me gusta mucho, y es de los más reflexivos, versículo 7 dice, la ley, acuérdense que cuando se usa la palabra la ley, que mucha gente la confunde con los mandamientos de Moisés y no saben qué es la palabra de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestados con ellos. En guardarlos hay grande galardón. 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pregunta el salmista. Y la petición, líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jesús, roca mía y redentor mío. Aleluya. Entonces, acuérdese que las soberbias son lo que causan las rebeliones. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. ¿Algo más, hermana Diana? No, pastor. Ok, muchas gracias. Gracias. Amén. Saludamos al hermano Carlos Muñoz. Gloria a Dios. Buen día, Buenos bendiciones días. para todos. Muy bendecido, ¿cierto? Bueno, esta enseñanza de hoy, de todos estos días, nos enseña de que la mayor riqueza está en nosotros, no en el dinero, no en las cosas materiales, sino en lo que tenemos en el corazón, lo que dejamos entrar un día, que es Jesucristo. Esa es la mayor riqueza. ¿Por qué? Porque podemos tener muchos tesoros, pero nos vamos a volver esclavos de esos tesoros. Y si no es malo, como siempre hemos dicho aquí, no es malo tener riquezas, pero lo malo es volverse esclavo del dinero, idólatra. Entonces, esa es la parte que debemos tener en cuenta, porque cuando un rico no tiene a Dios, entonces el Dios de esa persona es el dinero. Son los afanes de la vida, la correría diaria. Y, y eso nos trae a reflexión porque aún nosotros con todo este conocimiento, hay veces se nos olvida que eso es perecedero, que eso pasa, más la palabra de Dios y lo que tenemos en el espíritu no va a pasar nunca.
Eh, te doy gracias a Dios porque a través de la palabra he aprendido a dejar de ser idólatra, ¿no? A dejar de depender de las cosas que se ven y a depender de lo que no veo. Es muy gratificante porque a través de la palabra puedo ver, puedo ver, se me abren los ojos espirituales y puedo ver lo que otras personas no ven. Ese es mi aporte, pastor. Ok, muchas gracias, varón de Dios. Muchas gracias, varón de Dios. Bueno, saludamos a la hermana Beatriz en Israel. Hermana Beatriz, muy buenos días. Buenos días, pastor. ¿Cómo está? Bien, deme el reporte de Israel, ¿cómo siguió? No, pues, pastor. Cada día está más fuerte porque pues ya esta gente empezó a tirar pues misiles, como te digo, balísticos, como decían, pero de un misil cuando entran a la tierra de Israel, suelta 20 de una. Entonces está más difícil para la cúpula cogerlos y pues nada, pegados de Y, la mano del Señor. y con racismo, ¿no? Oramos. Trasnochados, Se sí, guarda. enramecimos. Trasnochados porque están sonando pues a la madrugada, en el día, a cualquier hora. Pero ya no son tantos, ¿no? Me imagino que envían uno o dos. Sí, están enviando, pues hay días que son más fuertes que otros. Hoy por lo menos tiraron a la madrugada y pues nada, sí. Hoy no fui a trabajar porque pues la gente a veces le cancela a uno el trabajo por esta situación. Pero bueno, ya sea que termina. Declaramos en el nombre de Jesús que ese conflicto Ya, termina. esperamos que Dios nos saque en victoria. Amén. ¿Qué te quedó esa disertación sobre el joven rico? Descodificación. Bueno, esta enseñanza, pues aquí nos habla sobre la vida eterna y que a través del dinero nosotros nos damos realmente cuenta a quién servimos, si servimos a Dios o servimos al dinero. Porque cuando nos confrontamos con ese tema del dinero, por decir, como dijo usted, ni la pobreza nos salva, ni la riqueza tampoco. ¿Por qué? Porque yo sí soy pobre, por ejemplo, pobre, pues digo, pobreza de dinero, de economía, no tengo recursos, entonces yo voy a estar muy triste y afligido porque no tengo ni para el sustento, ¿cierto? Y si tengo muchas riquezas, pues hay personas que cuando tienen muchas riquezas, como usted lo dijo también, ya creen que no necesitan de nada, que lo tienen todo, entonces pues no buscan ni de Dios porque supuestamente por la riqueza. Pero allí podemos ver que el dinero no compra ni la salvación ni tampoco compra la salud, porque hay personas que pueden tener mucho dinero, pero si se llegan a enfermar, ni la salud lo salva, ni el dinero lo salva a esa persona que esté, por decir, enferma y tenga muchas riquezas. En cambio, si nosotros tenemos a Cristo, esa es la verdadera riqueza y eso es lo que nosotros nos tenemos que examinar día a día para que no perdamos esa vida eterna y como dijo usted, con los hechos y todo lo podemos negar a Cristo, ¿no? Entonces, la verdadera riqueza en realidad es esto y yo por lo menos que estoy en este momento pasando una prueba pues muy difícil porque pues uno puede saber que podemos pasar la prueba como podemos no pasarla, porque aquí hay gente que con esta guerra han muerto mucha gente. Entonces ahí es donde tenemos que confrontarnos si yo estoy apegada a las riquezas o no, los apegos a las cosas. Y también, como usted lo dijo, también fue el día de ayer que hay personas que cuando consiguen dinero ya cambian lo que hay en la persona, pero realmente en la esencia de todos nosotros, los seres humanos, hay una esencia, ¿cierto?
y la esencia se conoce realmente cuando hay dinero o no hay dinero, y yo lo he podido ver, por decir. Cuando yo estaba en Colombia, yo veía que gente del extranjero llegaban y quizás ya conseguían un peso más y ya esas personas se enaltecen o se creen más que las otras. O también he podido ver que las personas que tienen dinero gritan a aquellas personas que no tienen recursos, las humillan o cosas así. Entonces yo por lo menos que he estado aquí y que Dios me ha dejado disfrutar, digamos, de la tierra prometida, yo siempre, desde que estoy aquí, siempre le recalco eso a mi hija, pues que es la hija que le doy el ejemplo, que ni el dinero ni la riqueza nos deben cambiar la esencia, sino que nosotros, esta es la esencia de nosotros, que porque yo tengo un peso más o un peso menos, no me puedo ni enaltecer ni humillar a nadie, sino que al contrario, yo veo la bendición de Dios en mi vida. No quiere decir que ya soy rica ni que soy muy millonaria ni nada, sino que quiere decir que que ya no tengo esa escasez que tenía antes, y que a pesar de que tengo la bendición de Dios, no dejo que mi corazón se enaltezca. Y es más, hasta para esto hay que pedirle a Dios, porque yo en medio de mi escasez cuando estaba en Colombia, siempre le decía al Señor, Señor, yo sé que tú algún día me vas a bendecir y me vas a levantar, pero lo único que te pido es que mi corazón nunca esté puesto en las riquezas ni en el dinero, sino siempre en ti. O sea que cuando Dios nos dé esa bendición, no quitemos la mirada de Él, sino que lo sigamos fiel, porque la verdad es que hay muchos, yo he conocido personas que son de la iglesia, cuando Dios los bendice y todo, y se alejan porque creen que ya lo tienen todo, y la verdad es que eso no es tenerlo todo. Mejor dicho, tenerlo todo es tener a Cristo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos espero nada. Y cuando tenemos a Cristo y nos enfocamos en Él, y lo que usted nos ha ido enseñando, sacar todas las impurezas, todo lo malo del corazón. Y ante todo, reconocerle al Señor, porque Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos, y sacar todo eso que nosotros creemos que a veces estamos bien, pero no estamos bien, como el rico. Él pensaba que estaba bien, cumplía los mandamientos, lo creía buenecito. Entonces yo por lo menos he estado meditando en esta parábola. Cuando vamos a la iglesia nos creemos buenecitos, creemos que estamos bien delante de Dios, pero no sabemos lo que realmente está en nuestro corazón. Entonces yo, en mi caso, yo le digo al Señor que como Él es la luz, Él me dio el Salmo 27 donde dice, Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces yo le digo que con su luz alumbre en mi alma, dentro de mi alma, y saque toda la oscuridad que está allí, porque a veces nosotros tenemos oscuridad, tenemos tinieblas dentro y no lo sabemos, pero si le pedimos a Dios, Él la saca. Entonces hay que enfocarnos en eso, en sacar todo lo malo que está en el corazón, los apegos de las cosas materiales, los apegos de la vida, y enfocarnos en esa vida eterna. Realmente decir, si Dios nos pide algo, ¿será que sí somos capaces de entregarlo? Como cuando Dios le pidió también a Abraham el hijo, ¿será que si nos pide un hijo, seremos capaces de entregarlo? ¿Será que si Él nos pide algo, seremos capaces de entregarlo a Él y realmente, y nos damos cuenta si de verdad lo amamos o no lo amamos? Ese es el aporte mío, pastor, del día de hoy. Amén. Esa palabra es impactante la que acabaste de decir. ¿Seremos capaces de pasar la prueba? ¿Seremos capaces de, de negarle a Dios lo que Él nos pide? Eso es tremendo. No todos son capaces. No todos son capaces. Porque la única manera de hacerlo es por medio de la fe. Dice que Abraham creía que Dios lo resucitaría. Y eso fue lo que pasó con Dios, ¿no? Amén. Gracias, hermana Beatriz. Qué tema tan importante. Saludamos, Amén. gracias. Saludamos a Max Kunze, Alemania. Muy buenas tardes. Max, muy buenas tardes. Bueno, ustedes están por ahí. Saludamos a Martín Urrea en Cartagena. Buenos días, Martín. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Muy Desde bendecido. la hermosa Cartagena.
Aquí desde la hermosa Cartagena, bendito sea Dios. Dios me los bendiga a todos. Amén. Estoy orando por todo y especialmente por la hermana Beatriz, que está ya en esa revolución. Bendito sea Dios. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Todo va a salir bien. Bueno, he analizado, pastor, y los demás hermanos míos, y todo el que me esté oyendo, bendito sea Dios. He analizado que una persona consigue dinero. Una persona cuando consigue dinero sin tener la cobertura de Cristo es una persona desnuda espiritualmente y humillará a alguien o se trate de un empleado en su momento dado, porque es una persona sin control. Este rico no tiene la gracia de Dios. Tiene su templo con espinos. Los frutos del Espíritu Santo son los que te van a dar cambios a tu vida, más no los dones, no hay que confundir la leche con la magnesia. Hay personas que son tan desagradecidas que reciben bendición y después terminan apartándose de Dios. Yo creo que eso lo hemos visto todos. Empiezan a pedir a Dios y terminan apartándose de Dios. Pero el Señor también, no olvidemos que Él prueba los corazones, a ver quién es firme en su presencia. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque las emociones del mundo lo contaminan y terminan con ceguera espiritual. Ese es mi aporte, mi estimado pastor. Ok. Y mucha gente desagradecida, sinceramente. Van a calentar silla, pero no están de verdad. Van a buscar profecía. Van a buscar bendición para que el Señor lo bendiga. Vean, yo he orado por personas que ven 400, 500 millones de pesos, pagan la deuda y no vuelven. He orado por personas que comienzan dando ofrendas de 50,000 pesos y ya cuando Dios los bendice se van porque el amor al dinero impide que sigan ofrendando, porque creen que darle a Dios es malo. Entonces están acostumbrados a la mentalidad de la limosna. Le dan a Dios limosnas y no le dan a Dios lo que le corresponde. Eso es otro tema para otro día. Amén. Bueno, les bendigo. No, pastor, déjeme comentarle esto. Yo conocí una persona en un municipio aquí en Colombia que se llama Magangué. Bueno, ese señor tenía mucho dinero y después de los boteros, muchos remolcadores, muchos ganadores, era el segundo rico del pueblo. Pero ¿qué sucedía? Que él teniendo con que pagarle al trabajador lo hacía esperar. Y le decían, vea que le decían a él, vea que le debo al señor de la tienda. Yo estaba muy niñito cuando eso, yo escuché muchos comentarios al respecto. Vea que le debo al señor de la tienda. Ellos que esperen, que una persona sin la gracia de Dios, una persona le gusta humillar al que sea. Y ese tipo terminó mal después con el tiempo, recogiendo cartón, porque todo eso a Dios no le agrada, esas cosas a Dios no le agradan. Y todo tiene lo que uno siembra, eso recogerá después con el tiempo. Llegó a pobreza. Y eso quería, yo me acuerdo siempre de puedo dar ese ejemplo. Personas que son muy desagradecidos. Sí. A mí me fascinan las personas de buen corazón. Bueno, hermanos, les bendigo, los declaro en bendición. Bye, bye. Queda la clase para el próximo martes. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias para todos. Bueno.